Bienvenidos, malvados progenitores. Si quieren que sus jóvenes engendros pasen de ser niños maliciosos y se conviertan en villanos comibles, si el kit Mi Villanía no fue lo suficiente o simplemente buscan un lugar para encerrar al mocoso y tomar unas buenas vacaciones, el campamento para jóvenes villanos de Black Hat Organization es lo que usted necesita. Ahora, para darles una cálida bienvenida, unas palabras de nuestro amo y fundador, Lord Black Hat. Bienvenidos, parásitos, al campamento para jóvenes villanos de Black Hat Organization, donde los veremos convertirse en grandes villanos o morir en el intento. Bienvenidos, villanos con bendiciones, al video informativo para jóvenes villanos de Black Hat Organization, donde les explicaré cómo es que sus retoños mejorarán gracias a este perverso y estructurado servicio. Flug, ¿qué diablos es todo esto? Pues es que como estábamos hablando del campamento, pensé que un ambiente así podría ponernos en contexto. Déjate de idioteces. Bueno. Y para demostrar que el campamento es infalible, el día de hoy presentaremos a un joven excampista. Un nuevo discípulo. Este bodrio empezó su camino a la maldad cuando compró el kit Mi Villanía de Black Hat Organization para villanos de corta edad. Trucos infantiles. Al terminar el campamento, decidió cumplir con la misión en primer lugar, acabar con su gran némesis. Para cumplir su objetivo, primero debe destruir a su contraparte en un combate mano a mano. Así que para lograrlo, tuve que entrenar arduamente y dominar el arte de la hechicería. ¿Le gustaría tener un objeto poseído para sí mismo o dejarlo encerrado con un espíritu maligno? Pues con el servicio de encantamiento de Black Hat Organization, usted puede hacerlo. El señor Black Hat se encargará de traer al más despiadado demonio disponible y lo meterá al artilugio. Tan solo como lo ves y ¡pum! Está poseído. Es una oportunidad única. Así que deja de perder el tiempo y ven a poseer o encantar tus reliquias. Úsalas para regalo, venganza, decoración, arma o simplemente compañía. No te quedes fuera y trae tus pertenencias ya. Encantamos desde muñecos hasta una casa. Es más, el mismísimo video que está viendo en este momento está poseído. Veamos qué tan malo es en su adultez. En vista de que ni siquiera sabe dónde está su rival, tiene que hacer uso de la regla 97. Localiza a tu adversario. Ten, Shin, Juan. Lo leí bien. No, bueno, ya era hora. Si ya lo encontraste, usa todos tus recursos para llegar a mi parte favorita. ¡Invasión! ¿Por qué elegiste el camino de esta disciplina? Bueno, escuché que sirve para estar en forma. Regla número 104. Gánate la confianza del héroe para más tarde traicionarlo. No tienes por qué portarte como un patán. Se trata de una damisela. Siempre es bienvenida un aprendiz. Será un placer llevarte. Vámonos, te prometo no ser tan estricto contigo. ¿Qué? No, espere. Yo quiero entrenar con el maestro Tenshin. Maestro Roshi, el lema de este bollo es la gentileza y la cortesía. Bueno, supongo que no calculó por completo las probabilidades que tenía de ganar. ¡Qué bien! ¿Dónde está esa niña chicle? Seguro está haciendo algo malvado. ¿Sí? Bueno. ¡Mírenlos! Ella ni siquiera trae pantalones. En todos los eones no he conocido a nadie que caiga en estas tonterías. La regla número 25 establece que no descuides tu retaguardia y qué mejor forma de hacerlo que con el cubrecolas de Black Hat Organization. Ahora sí puede terminar el comercial. ¿Demencia y el narrador que no ves que nos cobran por hora? Creí que eras listo, Flug. ¿No es obvio? Ahora yo soy la narradora y vine a narrar un Demencia Tip. Hola, soy yo, Demencia, y vengo a ayudarles a todos ustedes villanos debiluchos que no pueden defender ni su trasero con mis Demencia Tips. Si un héroe intenta morderte las pompis, tú lo que tienes que hacer es abrir un paraguas en su boca o inundar su casa de mapaches. O puedes dispararles con tu pistola de silicona. ¡Tatará! ¡Poder silicón! ¡Demencia! ¡Agua, caldo, el ala! ¡Lo estás arruinando todo! ¡Ña, ña, 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 ña! ¡Hatwatch! ¡Atrápenla! Modo letal. ¡Nunca me atraparán viva! A ver cómo le va en su cochino plan. ¡Es una emergencia, maestro! ¡Sus alumnos están haciendo estragos en la aldea! Hay que iniciar como dice el manual de invasiones exitosas de Black Hat Organization. Enviar a tus tropas con la panza llena y evitar lugares fríos a toda costa.
¿No les encanta ver una estructura en llamas? La invasión es decente, le falta orden y organización, pero el objetivo es claro. Solo tiene que encontrar a su contraparte y no distraerse con tonterías. ¿Por qué hiciste algo tan ruin? ¿Qué no es obvio? ¡Tú me derrotaste, calvo de 3 ojos! Desde aquel día hice un juramento. Cuando creciera, te buscaría y te haría pedazo. ¿Qué clase de discurso maligno es ese? Debe haber un error. Tiene que haber un verdadero villano por aquí, en alguna parte. ¡Ah! ¿Lastimaste a mis discípulos por una estupidez? ¿Estupidez? Quizá a ti no te parezca importante, pero para mí fue una gran... Está rompiendo la regla número 37. Monologar tu plan, dándole tiempo a sus amigos de rescatarlo. ¿Cómo lograron detenerme? ¿Un berrinche? ¡Qué decepción! Su furia no es más que un descontento infantil. Condenada niña metiche lo arruina todo. La incompetencia sigue causando su perdición. Mala suerte me trajo a este dojo como maestro honorario. Te daré una lección para que cambies esa actitud tan irritante. ¡Párate para morir! ¿Por qué debo pasar por esto de nuevo? ¡Erradícalos de una vez! Eso es, defiende tu dignidad, por lo que te queda de ella. ¿Por qué no funcionaron mis golpes? Y bien, eso se supone que fue para pulverizar. Sabemos que los jóvenes villanos son propensos al fracaso y humillación. Muéstrame cómo lo vas a utilizar para tus funestos fines. ¡No, maestro! Intenta romper mi hechizo con tu miserable poder. Jonjiro Monchi. De todos los rituales que conozco, este es uno de los más malvados. Jonjiro Monchi. ¿Quién lo diría? Supongo que no eres tan incompetente como creíamos. Una de las ventajas que te da el ser un ente maligno que no está limitado por la moral es la de poder usar las mismas técnicas de tu enemigo en contra de ellos, pero de manera mucho más efectiva. Es tu última oportunidad, intento de villano. Apunta bien y no metas la pata. ¡No puede ser! No tienes remedio. ¡Recontrasás! ¡Estuviste tan cerca! Gracias, me salvaste. Calma, yo me encargaré de él. Una de las más grandes injusticias a las que se enfrentan los villanos es que siempre combaten a equipos de héroes. Pero apunta bien, animal. Desató el verdadero poder del maestro Roshi. ¡Lo descubrí, maestro! ¡Ha estado entrenando en Regresaré cuando se secreto! ponga más interesante. Me encantaría seguir peleando con usted, pero no tengo mucho tiempo. ¿Qué? ¡Está huyendo! Cuando dejas escapar a tus enemigos después de vencerlos, les das otra oportunidad para aprender cómo derrotarte en el siguiente enfrentamiento. ¡El cielo! ¡Jonjiro! ¿Cómo es posible que alguien que iba siguiendo los pasos del kit al pie de la letra cayera en una trampa tan majadera como esa? Ya que estás tan ansiosa por entrenar, ¿por qué no lo haces en mi dojo? ¿En serio, Ten? Es muy probable que en momentos de debilidad el héroe trate de manipularte con discursos de moral o sentimentalismo. Dices, así pelearás conmigo hasta el cansancio. Ya que lo sugieres y no dejas... ¿Se dejó influenciar por unas palabras de Tu amor? entrenamiento será el más estricto. Pero antes de eso, quiero que te disculpes con los habitantes de la aldea y con mis discípulos. Bueno, yo... ¡Lo siento mucho! ¿Qué? Rompiste la regla número 15. Nunca tener compasión o piedad por tu enemigo. Es el peor error que se puede cometer. Estos fueron sus errores. Número 1. Desperdicia por completo sus poderes oscuros. Número 2. No se calla. Y número 3.
tener tantita compasión por tu enemigo. Pero no se preocupe, en el campamento para jóvenes villanos de Black Hat Organization no descansaremos hasta que usted cumpla su objetivo de convertir a su heredero en un villano que no le haga pasar vergüenzas. Aún sí tenemos que implementar medidas un poco más fuertecitas. ¿Qué opina, señor? Opino que estoy harto de analizar a estas patéticas desgracias. ¡Me largo de aquí!